Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio número 7. El tema de hoy, doble bendición. Me encanta la palabra misericordia. Estoy tan agradecido de que Dios sea un Dios de misericordia. William Shakespeare plasmó algo de la maravilla de la misericordia en el discurso de Porcia en El Mercader de Venecia. Dicho personaje habla de la propiedad de la clemencia. La propiedad de la clemencia es que no sea forzada, cae como la dulce lluvia del cielo sobre el llano que está por debajo de ella. Es dos veces bendita, bendice al que la concede y al que la recibe. Acto 4, escena 1. Eres bendecido al recibir misericordia y al mostrar misericordia a los demás. Vamos a leer en primer lugar Salmos capítulo 6. Vamos a leerlo desde el verso 1 al 10. Vamos a leer en PDT. El Señor es compasivo. Al director con instrumentos de cuerda acompañados con la seminit, canción de David. Señor, no me corrijas con enojo, no me castigues con furia. Ten compasión de mí, Señor, estoy enfermo. Señor, sáname que estoy débil y me duele todo el cuerpo. Estoy aterrorizado. ¿Y tú, Señor, cuándo me aliviarás? Señor, cambia de actitud y rescátame. Salva mi vida por tu fiel amor. Porque los muertos no tienen memoria de ti. ¿Quién te alabará en el mundo de los muertos? Toda la noche estuve gimiendo y llorando hasta que mi cama quedó bañada en llanto. Mis ojos están cansados de llorar a causa de mis penas y de mis enemigos. Aléjense de mí, perversos, porque el Señor ha escuchado mi llanto. El Señor escuchó mis ruegos. El Señor aceptó mi oración. Todos mis enemigos serán humillados y temblarán de miedo. Todos ellos se alejarán al instante, serán humillados. Primer punto, clama por misericordia. Hay momentos en los que estás batallando y nadie pareciera salir bien. Te sientes desfallecer, en agonía, angustiado, desgastado, gimiendo, sollozando en lágrimas y débil por el dolor. Así lo expresó el salmista en los versículos 2, 3, 6 y 7. En ocasiones, esto puede relacionarse con nuestro propio pecado. Otras veces puede venir por el hecho de experimentar duelo, pérdidas repentinas, dificultades en las relaciones, separación familiar, enfermedades, problemas laborales, desempleo u oposición. David también experimentó momentos difíciles, pero en medio de ellos clamaba a Dios pidiendo misericordia. Decía en el verso 2, tenme compasión, Señor. Sabía que Dios es un Dios de misericordia. Orábate, vuélvete, Señor, y sálvame la vida por tu gran amor. Ponme a salvo, versículo 4. A veces pensamos que nuestras dificultades nunca terminarán. Parecieran ir y venir. Cuando nos encontramos en una temporada de batalla, clamamos como David. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Clamamos por misericordia y pareciera como si Dios no escuchara. Pero Él sí escucha. Llegará el momento en que podrás decir, el Señor ha escuchado mis ruegos. El Señor ha tomado en cuenta mi oración. Versículo 9. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por escuchar mi clamor y aceptar mis oraciones. Sé compasivo conmigo, oh Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer ahora Mateo capítulo 5 desde el verso 43 y hasta el capítulo 6, verso 24. Entonces ubíquese en Mateo 5, versículo 43. Ustedes también han oído que se dijo, ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. De esta forma, ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos, y que la lluvia caiga tanto para los justos como para los injustos. Si ustedes solamente aman a los que los aman, ¿creen que merecen alguna recompensa por eso? Incluso los cobradores de impuestos aman a sus amigos. Y si ustedes solo son buena gente con sus amigos, ¿creen que están haciendo algo fuera de lo común? Hasta los que no conocen a Dios son así. Por eso su amor debe crecer cada vez más hasta que tengan el completo amor que tiene su Padre en el cielo. Capítulo 6. Jesús enseña a dar. Cuidado con lo que hacen. No hagan algo bueno ante la gente solo para que los demás los vean, pues así no recibirán ninguna recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando des algo a los pobres, no llamen la atención de todo el mundo como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles.
Lo hacen para que los demás hablen bien de ellos. Les digo la verdad, con eso ya tienen su recompensa. Cuando le des algo a un necesitado, no se lo digas ni siquiera a tu mejor amigo. No, lo que hagas debe ser un secreto. Así recibirás recompensa de tu Padre que está en el cielo, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Jesús enseña a orar. Cuando oren, no sean como los hipócritas, que les gusta pararse en las sinagogas y en las esquinas de las calles a orar en voz alta para que los vean. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. Así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Cuando oren, no alarguen demasiado su oración. No hagan como los que no conocen a Dios, que creen que porque hablan mucho, Dios tendrá que hacerles caso. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan, incluso antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy los alimentos que necesitamos cada día y perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los demás, el más que les hagan a su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. Jesús enseña sobre el ayuno. Cuando ayunen, no pongan cara de tristeza como los hipócritas, que ponen caras afligidas para que la gente vea que están ayunando. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, arréglate bien y lávate la cara, para que así no se den cuenta de que estás ayunando. Así solo lo verá tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve todo lo que hace en el secreto te dará su recompensa. Riquezas en el cielo. No guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido los dañarán y donde los ladrones entran a robárselos. Más bien, guarden tesoros para ustedes en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido los dañarán y donde los ladrones no pueden entrar a robárselo. Pues donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo son los ojos. Si miras a otros con ganas de ayudarles, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si con tus ojos los miras con envidia, entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si la única luz que tienes es la oscuridad, qué horrible oscuridad tendrás. Nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará al uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Busquen primero el reino de Dios. Amén. Segundo punto, sé misericordioso con los demás. Mostrar misericordia a los demás está en el centro del corazón de la enseñanza de Jesús. Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre que está ¿dónde? En el cielo. El amor es más que mostrar misericordia, pero la misericordia es parte esencial del amor. Jesús ofrece 3 razones por las que debemos ser misericordiosos con quienes hayan obrado mal en contra de nosotros. Primero, tener misericordia de tus enemigos es imitar a tu Padre Celestial, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, dice el verso 45. La misericordia de Dios se extiende a quienes hayan sido hostiles para con Él. Él hace que salga el sol sobre los malos y los buenos, y que llueva sobre los justos e injustos. Segundo, tener esa clase de misericordia te destaca del resto del mundo. Si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? ¿Tendremos que amar solo a quienes se parecen a nosotros o nos agradan? Pero eres llamado a ser diferente. Dios te llama a vivir lo que Dietrich Bonhoeffer explicó en Lo Extraordinario, la marca del cristiano. Tercero, hay una conexión entre perdonar y recibir perdón. No podemos recibir la misericordia de Dios y luego no mostrar la misericordia hacia los demás. No ganamos el perdón al perdonar a los demás, pero Jesús dice que nuestro perdón hacia otros es esencial para recibir el perdón de Dios. Dice en el verso 14 y 15 del capítulo 6 de Mateo que acabamos de leer: porque si perdonan unos a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes el Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes las suyas.
Cada día recibimos misericordia y perdón, y diariamente tenemos misericordia y perdonamos a los demás. Jesús también explica cómo expresar esta misericordia de forma práctica. Subraya la importancia de la oración. Dice, oren por quienes los persiguen, en el verso 44 del capítulo 5. Orar por tus enemigos te ayudará a verlos como Dios los ve. En la oración te pones lado a lado con ellos, asumes la culpa y aflicción sobre ti y le ruegas a Dios por ellos. La oración es la prueba de fuego del amor. Acudir a la luz de la presencia de Dios revela los verdaderos sentimientos en las profundidades de nuestro corazón. El tema de la misericordia también se encuentra en el corazón del Padre Nuestro. Dice en el verso 12, perdona nuestras deudas como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Desde luego, hay otros elementos junto a la misericordia en esta oración, temas que veremos más adelante al explorar los demás evangelios. Al orar, Jesús nos enseña lo siguiente, que sea un lugar tranquilo. Dice en el verso 6, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Lo otro es que seamos sinceros, así tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Lo otro es que la oración sea sencilla. Dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo. Por último, la misericordia debe estar en el corazón de nuestro dar. La generosidad es una forma de tener misericordia para con otros. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que su limosna sea un secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Cada vez que leo el Sermón del Monte, veo cuánto me falta y soy consciente de mi propia necesidad de recibir misericordia. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias por ser misericordioso conmigo. Gracias por perdonar mis pecados. Ayúdame a ser misericordioso con los demás. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a leer Génesis, capítulo 14, desde el verso 1 hasta el capítulo 16, versículo 16. En el tiempo en que vivían los jefes Amrafel de Sumeria, Airok de Elazar, Kedorlaomer de Elam y Tidal de Goyim, tuvieron una guerra contra los reyes de Bera, de Sodoma, Birsá de Gomorra, Sinab de Adma, Semeber de Seboyín y el de Bela también llamada Zoar. Estos 5 últimos unieron sus fuerzas en el valle de Sinín, ahora llamado Mar Muerto. Ellos habían estado sometidos a Kedorlaomer por 12 años, pero en el año 13 se rebelaron. En el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnayín, a los susitas en Ham, a los semitas en Sabe, Kiriatayín y a los oreos desde el sector montañoso de Seir hasta el Parán que se encuentra cerca del desierto. Cuando regresaron Kedorlaomer y los que estaban con él llegaron a Emispad, es decir, Cades, y destruyeron todo lo que encontraron en la región de los amalecitas y en la de los amorreos quienes vivían en Hasesón Tamar. Luego los reyes de Sodoma, Gomorra, Admá, Seboyín y Bela, es decir, Zoar, se fueron y armaron sus fuerzas para la batalla en el valle de Sidín, contra los reyes Kedorlaomer de Elam, Tidal de Goyim, Amrafel de Sumeria y Airiok de Elazar. Eran 4 reyes contra 5. En esa época el valle de Sidín estaba lleno de pozos de brea. Entonces, cuando los reyes de Sodoma y Gomorra escapaban con sus ejércitos, algunos cayeron en esos pozos, pero los demás huyeron entre los montes. Entonces Kedorlaomer y sus aliados tomaron todo el alimento, posesiones de Sodoma, Gomorra y se fueron. Como Lot, el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma, lo agarraron a él y se fueron llevándose todo lo que él tenía. Uno que se escapó vino y le contó todo esto a Abraham, el hebreo que estaba viviendo cerca de los grandes robles de Manre, el amorreo. Manre era hermano de Escol y de Aner, aliados de Abraham. Cuando Abraham escuchó que su pariente había sido capturado, reunió a 318 hombres bien entrenados que habían nacido en su hogar y se fue hasta Dan a perseguir al enemigo. Por la noche, Abraham y sus siervos se desplegaron contra los enemigos y los derrotaron.
Los persiguieron hasta Hobá, que queda al norte de Damasco. Abraham recuperó todo lo que se había llevado, liberó a Lot y lo que le habían quitado, y liberó también a las mujeres y a los demás cautivos. Cuando Abraham regresó de derrotar a Kedorlaomer y a los otros reyes que estaban con él, el rey de Sodoma vino a encontrarse con él en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Melquisedec, rey de Salem, trajo vino y pan. Él era el sacerdote del Dios Altísimo. Bendijo a Abraham y le dijo: Abraham, que el Dios Altísimo te bendiga, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó en tu poder a tus enemigos. Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de lo que había conseguido en batalla. Luego el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame la gente que se lleva al enemigo y quédate tú con todas las posesiones. Entonces Abraham le dijo al rey de Sodoma: yo he jurado al Señor Dios Altísimo, quien creó el cielo y la tierra, que no tomaré ni un hilo del cordón de una sandalia tuya para que no puedas decir: he hecho rico a Abraham. Solo tomaré a los hombres con quienes vine y lo que ellos ya se comieron. En cuanto a Ner, Escol y Manré, que tomen su parte. Capítulo 15 de Génesis. Pacto de Dios con Abraham. Después de esto, el Señor le apareció a Abraham en una visión y le dijo: Abraham, no te asustes, yo soy tu protector, tu recompensa será muy grande. Pero Abraham le dijo: oh Señor Dios, ¿qué me vas a dar? Yo ni siquiera tengo hijos, ni el heredero de todo lo mío es Eliezer el Damasco. Luego Abraham dijo: no me has dado hijos, por lo tanto será un esclavo nacido en mi casa quien herede mis posesiones. La palabra del Señor vino a él diciendo: él no será tu heredero, tu propio hijo te heredará. Luego Dios llevó a Abraham afuera y le dijo: mira bien el cielo, hay muchas estrellas, pero no las puedes contar ahora. Y siguió diciendo: pues bien, así ocurrirá con tus descendientes. Abraham le creyó al Señor, quien valió su fe como si hubiera realizado algo muy bueno, y lo aprobó. Luego le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de Babilonia para darte esta tierra como herencia. Entonces Abraham le dijo: oh Señor Dios, ¿cómo puedo estar seguro de que esta tierra será mía? Y él le dijo: consigue para mí una ternera de 3 años de edad, una cabra de 3 años de edad, un carnero de 3 años de edad, una paloma adulta y una paloma joven. Abraham los consiguió y los partió por la mitad. Después puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió por la mitad. Más tarde, unos buitres bajaban a comerse los animales muertos, pero Abraham los espantaba. A medida que el sol bajaba, Abraham quedó como en trance. Cayó sobre él una profunda y tenebrosa oscuridad. El Señor le dijo: ten por seguro que tus descendientes serán inmigrantes en el país al que no pertenecen, serán esclavos de la gente de ese país y serán tratados cruelmente por 400 años. Pero yo juzgaré a esa nación en la que ellos servirán, y después tus descendientes saldrán libres con grandes riquezas. Tú vivirás muchos años, morirás en paz y serás sepultado. Después de 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, ya que la maldad de los amorreos no ha llegado todavía a su colmo. Cuando se hizo de noche y todo estaba oscuro, apareció un hornillo echando humo y una antorcha encendida que se movía entre los animales muertos. Ese día, el Señor hizo un pacto con Abraham y dijo: daré esta tierra a tus descendientes desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, las tierras de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Capítulo 16 de Génesis. La esclava Agar. Hasta ese día, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido dar a luz ningún hijo, pero ella tenía una esclava egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú sabes que el Señor no me ha permitido tener hijos, así que ten relaciones sexuales con mi esclava. Tal vez yo pueda tener un hijo por medio de ella. Abraham hizo lo que Sarai le dijo. Cuando Abraham llevaba 10 años viviendo en la tierra de Canaán, su esposa Sarai tomó a su esclava Agar y se la dio como mujer a su esposo Abraham. Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Cuando ella se enteró de que estaba embarazada, empezó a creerse más que Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú eres el culpable de lo que me está pasando. Yo misma entregué a mi esclava en tus brazos, y cuando ella vio que estaba embarazada, me volví despreciable para ella. Que el Señor decida quién entre tú y yo tiene la razón. Pero Abraham le dijo a Sarai: mira, esa esclava es tuya, haz con ella lo que tú quieras. Entonces Sarai trató mal a la esclava y la esclava huyó. Ismael, el hijo de Agar.
Un ángel del Señor la encontró en el desierto cerca de una fuente de agua que está en el camino del sur y le dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Y ella respondió: estoy huyendo de mi señora Sarai. Después el ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Además, el ángel del Señor le dijo: multiplicaré a tus hijos grandemente, tanto que no podrán contarse. El ángel del Señor también le dijo: ahora sé que estás embarazada, darás a luz un hijo al que llamarás Ismael, ya que el Señor ha escuchado tu tristeza. Será tan libre como un asno salvaje, luchará contra todo el mundo y todo el mundo luchará contra él. Vivirá en desacuerdo con todos tus hermanos. Como el Señor le había hablado, ella le puso por nombre: eres el Dios que me ve. Porque como ella dijo: en realidad he visto aquí a aquel que me ve. Por eso esa fuente fue llamada Pozo del Ser Viviente que me ve, y todavía está ahí entre Cades y Beret. Agar dio a luz al hijo de Abraham, y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años de edad cuando Agar dio a luz a su hijo Ismael. Amén. Tercer punto: recibe la misericordia de Dios. Dos pasajes cruciales en la lectura de hoy del Antiguo Testamento indican la forma en que se hace posible la misericordia de Dios. Primero, recibe la misericordia de Dios mediante Jesús. El texto comienza con lo que parece un relato extraño y desconectado sobre 4 reyes que derrotan a 5 reyes. Luego se establece la conexión con el sobrino de Abraham, Lot, capturado por 4 reyes, rescatado por Abraham más tarde en el verso 16. Después Abraham regresa misteriosamente de su victoria y es bendecido por Melquisedec. Esto se expone en Hebreos capítulo 7, que explica que todo señala a Jesús. El sacerdocio de Melquisedec es superior al de los demás sacerdotes del Antiguo Testamento, el sacerdocio levítico. Abraham, que sería bisabuelo de Leví, por lo tanto estaba en sus lomos, le dio el diezmo a Melquisedec. En Génesis 14:20 lo vimos. En otras palabras, Leví reconoció la superioridad de Melquisedec. Melquisedec prefigura a Jesús, el gran sumo sacerdote cuyo sacrificio único y perfecto en la cruz hizo posible que todos nuestros pecados fueran totalmente perdonados. Por lo tanto, esto puso fin a la necesidad del antiguo sacerdocio y el sistema sacrificial. Pan y vino prefiguran el pan y el vino del servicio de la comunión, la cena del Señor. Señalan al único y perfecto sacrificio de Jesús, cuyo cuerpo fue partido y cuya sangre fue derramada, de modo que tú y yo fuéramos totalmente perdonados y recibiéramos la misericordia de Dios. Recibe la misericordia de Dios por fe. El relato luego avanza hacia las promesas de Dios en Abraham. Pese al hecho de que él y Sara eran ancianos y no tenían hijos, sus descendientes serían tantos como las estrellas que pudieran contar. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. No solo eres perdonado en su misericordia, Dios te declaró justo. El Nuevo Testamento suele referirse a ese versículo porque muestra la misericordia, el perdón y la justicia que se obtienen por la fe, esto es, creyendo a Dios. Lo dice también en Romanos 4, del 1 al 5 y Gálatas 3, 6. Resulta alentador saber que aunque se menciona a Abraham en Hebreos 11 como una de las grandes personas de fe, al considerar la historia original, vemos que su fe no era enteramente sólida. Cuando sus oraciones por un hijo parecían no tener respuesta, Abraham y Sara pergeñaron un plan para lograr los fines de Dios por medios humanos. Acordaron que Abraham tuviera relaciones con Agar y entonces fue concebido Ismael. Un pecado llevó a otro y Sara comenzó a maltratar a Agar. Esta es la primera vez que Dios es llamado el Roí, el Dios que me ve. Es fácil sentir que has sido olvidado por Dios, particularmente en momentos en los que, al igual que Agar, recibes un trato injusto. Pero saber que Dios es el Dios que me ve puede ayudarte a vivir por fe. Él es un Dios que te encuentra en medio del desierto y te ve. El Dios que te ve es un Dios de misericordia. El Nuevo Testamento sugiere que Dios pasa por alto el pecado de Sara y Abraham y solo recuerda su fe. Lo podemos leer en Hebreos 11, del 11 al 12. Vamos a orar. Señor, gracias por tu maravillosa misericordia hecha posible mediante la muerte de Jesús por mí. Gracias
porque Él es el gran sumo sacerdote que realizó el sacrificio único y perfecto en la cruz, de modo que yo pudiera recibir tu misericordia. Gracias, Señor, porque nunca podría ganarme tu misericordia, sino que por el contrario lo recibo por gracia como un don de fe. Amén. La pastora Pipa añade: es asombroso que Dios acreditara justicia a Abraham teniendo en cuenta todo lo que había hecho, según Génesis 12, del 10 al 20. Para obtener una explicación y una aplicación más detallada del Sermón del Monte de Mateo 5 hasta el 7, esos 3 capítulos, lee el libro también. Te invitamos a que lo puedas leer, un libro titulado Jesús Lifestyle, que es el estilo de vida de Jesús. Bueno, amados, recordemos que este plan fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Y recuerda, tenemos una doble bendición de parte del Señor. Que el Señor les bendiga.